Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos sean todos ustedes a nuestro primer programa de este 2026, llevándole a todos ustedes nuestro deseo de que este sea un año especial para cada uno de ustedes. Como va a ser especial este programa que voy a realizar con David Lahoz, politólogo, un especialista en derechos del consumidor y también trabaja en el aspecto constitucional, así que hay mucha tela para cortar con nuestro invitado del día de hoy. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Nos vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. En Infotep seguimos creciendo juntos. A todos los egresados de República Dominicana y el exterior, los invitamos a afiliarse a nosotros. Es fácil y rápido. Solo tienes que inscribirte entrando a nuestro Instagram @InfotepRD, link en la bio y selecciona la opción que corresponda. Llena el formulario y listo. Sigamos creciendo juntos, construyendo un futuro lleno de oportunidades y logros. Únete ahora, Infotep. Capacitar es progresar. Seguimos con más informaciones. El gobierno dominicano, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, dio inicio a la tercera etapa del Programa Nacional de Construcción y Reparación de Calles, Avenidas y Carreteras para asfaltar los barrios y los pueblos que lo requieran. Oye, Nicolás, ¿eso es verdad? Sí, Noemí, el Ministerio de Obras Públicas licitó esos trabajos. Más de 40 contratistas ganaron y están asfaltando más de 680 kilómetros de calles con aceras y contenes en todo el país. ¿En todo el país? La verdad es que los cuartos rinden cuando se invierten bien. Noemí, con inversión supervisada y transparencia, se hacen las obras que transforman el país. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Royal Lavandería reinaugura su primer local, ubicado en la Doctor de Filló frente a Dumé. En Royal usted encontrará expertos sastres y modistas para toda clase de detalles y alteraciones de su prenda de vestir. Recuerde que por cada traje que limpie, le lavamos 2 corbatas gratis. Vista bien, luzca elegante. Venga o llame a Royal Lavandería con el servicio a domicilio gratis que ya usted conoce. Somos expertos en limpieza y empaque al vacío de trajes de novias. 20 sucursales convenientemente localizadas. Avenida Bolívar, Cascue, Rómulo Betancourt, Avenida Tiradentes y en la Carlos Pérez Ricard, esquina central, Arroyo Hondo Segundo. Royal Lavandería. Promovideo, comunicación corporativa en manos expertas, relaciones públicas, publicidad y eventos. Porfirio Herrera, 27 Piantini. Promovideo, comunicación efectiva. Para mí es un placer compartir con todos ustedes una entrevista con David Lahoz, un destacado politólogo de República Dominicana, quien he invitado para poder llevar a todos ustedes una interpretación veraz sobre acontecimientos mundiales que han estado ocurriendo en esta semana y que han puesto sobre el escenario mundial cosas que son importantes de debatir. Así que buenos días, David, ¿cómo estás? Buenos días, feliz año. Así también para ti. Gracias. Que sea de muchas realizaciones, tienes muchos aspectos para realizar. Eso esperamos. Así es. Que haya suficiente salud. Así es, pues vamos a entrar en materia.
El escenario público internacional ha estado muy activo en estos días luego de los acontecimientos ocurridos en Venezuela, donde Estados Unidos irrumpió durante una operación contra el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado junto a su esposa, y todo esto ha destapado un escenario que hay que analizar. Así que yo he querido invitar a David para que nos ayude a entender estas cosas que están pasando en el mundo. ¿Cómo la ves? Bueno, sabe que el mundo ya no está bajo la influencia de las ideologías, sino que hay una competencia de mercados. Yeah. Y en esa competencia de mercado, el mundo está siendo dividido en tres pedazos. Uno que tiene como hegemón a Rusia, que es Europa, y otro que tiene como hegemón a China, que sería Asia. Y en el llamado hemisferio occidental, que son las Américas y parte de Europa, tenemos a Estados Unidos. Esto quiere decir que todos los acontecimientos políticos están signados por la geopolítica. Cómo esos tres hegemones se reparten y preservan sus zonas de influencia. Entonces, una cosa que tiene Donald Trump buena es que no esconde sus propósitos. Una persona que habla con las cartas expuestas sobre la mesa. Voy por esto y esto es así. Pero no solamente él, sino todo su equipo, el MAGA y sus asesores, son gente que no esconden sus propósitos. La dificultad está en que siempre América Latina está como un poquito fuera de tiempo. Y los líderes de América Latina siempre lo viven sorprendiendo, lo viven agarrando o en la cama, o yo no sé, pero fuera de lo que tienen que estar. Y entonces ocurren acontecimientos que luego son sorpresa para la opinión pública, pero para el Estado profundo no lo son, porque las planificaciones de las ejecuciones que se hacen las realiza el Estado profundo. En Donald Trump, por ejemplo, vemos que en principio era un outsider, es decir, un político que no estaba dentro del sistema de la partidocracia. Entonces es el Donald Trump 1.0. Ahora tenemos el Donald Trump 2.0. Este 2.0 es diferente del 2.1. En el primero, él acusaba al sistema de ser corrupto, de ser contrario a los pueblos, de ser antidemocrático, de estar copado por los halcones. Ese era su discurso, un discurso de rebeldía frente al sistema. El Donald Trump 2.0 es, en cambio, un Donald Trump plegado por completo a los halcones, a las petroleras, al Estado profundo, al reparto del mundo, teniendo como única regla los intereses de cada hegemón. Entonces, eso es lo que estamos viendo, una situación en la que ellos tratan de, entre los tres, ponerse de acuerdo sobre ciertas cosas, pero negando los derechos de todos los demás. Y ahí la humanidad entra en shock, porque se había dicho que el siglo XXI era el siglo de los derechos individuales, era el siglo de los derechos humanos, pero lo que estamos viendo es que el nuevo orden internacional, el modelo actual, si se impone, será un modelo negador de derechos, un modelo parecido al del Imperio Romano y parecido a la era colonial. Entonces, ahora se ve que el llamado movimiento woke, que es la izquierda al estilo norteamericano, que la derecha repudia, hizo el trabajo sucio. Y ese trabajo sucio se hizo desde el control de la tecnología. Entonces, esa tecnología que ha avanzado a niveles muy altos, no se ha explicado a la humanidad hasta dónde llega. Pero lo que sí está claro es que eso no tiene regulación.
Y entonces el que tiene el poder hace uso y abuso de esa tecnología. Pero estamos hablando de que la llamada energía cuántica, eso no se ha explicado. La llamada inteligencia artificial no se ha explicado. Y entonces están ocurriendo acontecimientos en el mundo que tienen mucho que ver con ese nuevo orden, pero que no se ha explicado. Ahora lo que se dice es que Rusia, por ejemplo, el propio Estados Unidos se dijo que iban a tener que quitar los chips de las lavadoras para poder operar sus armas, y que Rusia iba a sucumbir. La realidad es que Rusia se ha fortalecido. Es decir, que Rusia tenía tecnología de chip que los propios Estados Unidos desconocían. Y por eso es que eso, así como en el siglo XX hubo acuerdos sobre limitación de armas estratégicas, debe haberlo sobre el uso de la tecnología artificial, y no lo está viendo. Pero por otra parte, también se decía que China no tenía la tecnología de chip que tenía Occidente, que tenía Estados Unidos, y que también China iba a ser ahogada si se le impedía que tuviesen ciertos chips. La realidad dice que no solamente que China tiene, sino que probablemente haya sobrepasado a Estados Unidos. Y luego está que se dice que Estados Unidos era un imperio decadente. Ahora la política de Donald Trump es hacer fuerte de nuevo a América. Entonces, por sus hechos, ellos están haciendo gala de que tienen una gran tecnología, por lo menos en el plano militar, no así en el campo de la producción. Entonces, la política siempre se ha definido como una lucha por el control de los recursos. En este caso estamos hablando de recursos esenciales. Entonces, las potencias están en una lucha por los recursos del planeta. Una situación que se ve a todas luces es que el capitalismo, la sociedad de consumo, las sociedades de la opulencia, como se le llama, las sociedades del derroche, presentan un agotamiento pronunciado de sus recursos. Entonces la pregunta es, ¿puede llegar un momento en que bajo ese modelo de opulencia, de gula, dicen algunos, sobrevenga una crisis? Porque si se agotan, entonces ¿cómo va a seguir operando este tipo de sociedades? Y entonces las potencias ante esta situación lo que han dicho es declarar prácticamente como propio los recursos de la humanidad, los recursos del planeta, los recursos de la naturaleza. Entonces estamos viendo la política de forma cruda, se podría decir que es una política primitiva, en donde se trata de controlar recursos esenciales, tierras raras, litio, petróleo, sodio. No, en primera instancia esa es una sorpresa porque toda Europa, por ejemplo, estaba saliendo de la era del petróleo y se decía, el discurso ecologista decía que no era conveniente porque estaba acelerando el cambio climático y este tipo de cosas. Y el daño al planeta. Sí. Entonces, pero para sorpresa nuestra, lo que estamos viendo es un regreso a la era del petróleo. Se dice que antes de la entrada de Donald Trump, más de 3 millones de pozos de petróleo en Estados Unidos habían sido clausurados. Se le había metido concreto. Una de las primeras medidas de Donald Trump fue reabrir esos pozos. Pero parece que vieron que lo cerraron no porque ellos eran ecologistas, sino porque ya no había. Sino porque se había agotado. Entonces, cuando hacen ese nuevo descubrimiento, parece que ahí es que miran hacia Venezuela. Que tiene muchos millones. Que es la que tiene la mayor reserva mundial Así es. de petróleo y de otros minerales, porque no solamente petróleo. Ahí es donde miran a Groenlandia, por ejemplo, que también tiene una serie de recursos no cuantificados, pero que con el cambio climático se dice que son cuantiosos. Y entonces, por eso, Donald Trump con toda naturalidad ha dicho que va por Groenlandia también. Pero en ese caso está el Canadá, está México, está Colombia, y está el caso de Panamá,
que es crítica para el tema del transporte porque es lo que comunica el Pacífico con el Atlántico. Así es, y entonces a través del canal. Sí, sigue siendo muy importante. Esta es la situación mundial. Ahora, el tema sería cómo se van a poner de acuerdo sobre el control de los recursos. Nosotros vimos una intervención de Leonel Fernández reciente donde planteaba que eso debía ser parte de conferencias mundiales y regionales sobre qué hacer con los recursos. Y la idea parece buena, pero el problema está en que en un mundo carente de derecho, el diálogo no es una opción. Abiertamente en Estados Unidos se está diciendo que la fuerza es la realidad de los estados grandes, no es el derecho. Entonces, eso plantea una segunda discusión sobre si la humanidad, si los pueblos del mundo van a caer en el pasado o si por el contrario, el principio democrático, el principio del derecho, el principio de la vía pacífica, como dice la Carta de las Naciones Unidas, para resolver controversia, es lo que va a imperar. O si viene una nueva era oscurantista, como se dijo que fue la Edad Media y el colonialismo, una era de oscurantismo en el sentido de que no existía el derecho, usted no podía plantear ideas ni nada de eso, sino que el poder... Como la época del Big Stick o Gran Garrote. Sí, vuelve el Gran Garrote y esto de que se gobierna por la gracia de Dios. Así es. Bien, vamos a hacer una pausa, retornamos con David Laos. No se vayan. En Infotep seguimos creciendo juntos. A todos los egresados de República Dominicana y el exterior, los invitamos a afiliarse a nosotros. Es fácil y rápido. Solo tienes que inscribirte entrando a nuestro Instagram @InfotepRD, link en la bio y selecciona la opción que corresponda. Llena el formulario y listo. Sigamos creciendo juntos, construyendo un futuro lleno de oportunidades y logros. Únete ahora, Infotep. Capacitar es progresar. Seguimos con más informaciones. El gobierno dominicano, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, dio inicio a la tercera etapa del Programa Nacional de Construcción y Reparación de Calles, Avenidas y Carreteras para asfaltar los barrios y los pueblos que lo requieran. Oye, Nicolás, ¿eso es verdad? Sí, Noemí, el Ministerio de Obras Públicas licitó esos trabajos. Más de 40 contratistas ganaron y están asfaltando más de 680 kilómetros de calles con aceras y contenes en todo el país. ¿En todo el país? La verdad es que los cuartos rinden cuando se invierten bien. Noemí, con inversión supervisada y transparencia, se hacen las obras que transforman el país. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta COL, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Royal Lavandería reinaugura su primer local, ubicado en la Doctor de Filló frente a Dumé. En Royal usted encontrará expertos sastres y modistas para toda clase de detalles y alteraciones de su prenda de vestir. Recuerde que por cada traje que limpie, le lavamos 2 corbatas gratis. Vista bien, luzca elegante. Venga o llame a Royal Lavandería con el servicio a domicilio gratis que ya usted conoce. Somos expertos en limpieza y empaque al vacío de trajes de novias. 20 sucursales convenientemente localizadas. Avenida Bolívar, Gascue, Rómulo Betancourt, Avenida Tiradentes y en la Carlos Pérez Ricard, esquina central, Arroyo Hondo Segundo. Royal Lavandería.
Promovideo, comunicación corporativa en manos expertas, relaciones públicas, publicidad y eventos. Porfirio Herrera, 27 Piantini. Promovideo, comunicación efectiva. Estamos conversando en el día de hoy con el politólogo David Lahoz, analizando lo que ha ocurrido en Venezuela, donde cayó el presidente Nicolás Maduro y ha habido un nuevo orden impuesto por Estados Unidos en algunas de las relaciones económicas importantes. Mucha gente se está preguntando, ¿ha perecido el orden mundial, el orden político mundial? ¿Qué nos espera? ¿El diálogo debería volver a existir? Bueno, con la caída del muro de Berlín, se dijo que el segundo orden internacional, que era un orden basado en el derecho, en la Carta de las Naciones Unidas, y en el reparto del mundo resultante de la Segunda Guerra Mundial, que ese orden cayó. Entonces, cuando cayó ese orden, lo que se dijo es que ya no habría lucha política, sino que la lucha sería económica. Y se crea el Acuerdo de Marrakech. Ahí se reunieron, ahí fue el derecho en Marrakech. Entonces crearon la Organización Mundial del Comercio. Según, la OMC. Sí, OMC. Según la filosofía de la OMC, se iban a eliminar las fronteras, y de hecho Europa eliminó las fronteras. Se dijo que el ser humano iba a tener derecho a circular por todo el planeta, que no iba a haber trabas de circulación de personas, y tampoco habría trabas de circulación de mercancías. Es decir, los seres humanos podrían transitar libremente y las mercancías también, el llamado libre comercio. Se pusieron de moda tratados de libre comercio regionales, bilaterales, multilaterales y mundiales, y se le dio el nombre de globalización. Así es. Bueno, pues parece que ahora ya no va más la... ¿Y qué es lo que viene? ¿Qué es lo que nos espera? Eso es la gran incógnita, porque lo que están diciendo, por ejemplo, los ideólogos que están detrás de Donald Trump, es que la realpolitik de la actualidad es que las grandes potencias gobiernan no con base al derecho, no con base a la política, sino con base al empleo crudo de la fuerza. Entonces, esa manera de concebir la política en pleno siglo XXI es un gran reto que tienen los pueblos, de saber si van a aceptar esta doctrina, esta nueva doctrina, como tú bien decías ahorita, del gran garrote. Del gran garrote. Pero esta vez no basada en el derecho, sino en el empleo puro de la fuerza. Es decir, esto es nazismo, esto es fascismo, porque fascismo fue la ideología que dijo que el derecho del más fuerte es el que debe prevalecer, no el derecho de las naciones. La pregunta es si la comunidad internacional va a aceptar este tipo de cosas. Todas estas ideas de que la política estuviese dominada por el derecho surgieron en la zona del mundo más afectada, que fue Europa. Primera Guerra Mundial en el siglo XX y Segunda Guerra Mundial, entonces se habló de que había que proscribir el empleo de la fuerza. Tanto es así que prácticamente todas las constituciones europeas tienen como política pétrea el no permitir los fascismos, las ideas de fuerza. Pero estamos observando que en la actualidad Europa tiene una gran incapacidad para sostener esta doctrina. Estamos viendo líderes europeos completamente desorbitados, como incapaces de hacer un planteamiento coherente. Esto muchos lo atribuyen a que las multinacionales han sustituido la democracia, por lo que un autor italiano, Luigi Ferrajoli, llama los poderes salvajes. Entonces, estos poderes salvajes, que son poderes económicos, que son las multinacionales de la actualidad, son las que deciden la política mundial, no los pueblos. ¿Dónde va a desembocar esto? Bueno, lo que se dice es que debería
haber más democracia. Debería. Es decir, que se parte de expresar que no existe democracia en la actualidad en el occidente. Entonces eso plantea un problema muy fuerte, porque entonces Asia se dice que es totalitaria, se dice que Europa del Este es totalitaria, y ahora tenemos un Estados Unidos también totalitario. ¿Cómo se justifica entonces el empleo de la fuerza? Bueno, veníamos observando que el desarrollo tecnológico conduce a que se imponga la fuerza y no la razón. Wow. Por ejemplo, cuando uno tiene que discutir con un banco o va a una operación bancaria, prácticamente tú no deliberas, tú no discutes cosas. El banco te dice qué es lo que tú tienes que hacer y tú prácticamente no tienes alternativa. Tienes que aceptar ya lo que te plantea el banco, que cada vez es más inmaterial, cada vez es más digital, cada vez te están diciendo que las operaciones son virtuales. Entonces ahí tú no tienes, la democracia no tiene posibilidad, tú no puedes deliberar, tú no puedes discutir con la máquina. La máquina te dice cómo es y punto. Entonces ya desde el punto desde el punto de vista tecnológico estamos entrando a una era de la fuerza. Cuando tú discutes con una telefónica o con cualquier compañía de telefonía, es lo mismo. Ya los contactos son impersonales, son con una máquina. Y entonces la máquina no es democrática, la máquina es autoritaria. Te dice lo que tú, y si tú no haces lo que ella te dice, simplemente se cae la comunicación, se cae la operación, porque ella no te va a aceptar tu punto de vista bajo ninguna circunstancia. Es a la inversa, tú tienes que aceptar lo que la máquina te está proponiendo. Si no los acepta, entonces queda fuera del sistema, simplemente. Entonces, esa combinación entre alta tecnología y fuerza es lo que parece ser que va a prevalecer, a menos que la humanidad tenga, los pueblos de la humanidad tengan suficiente fuerza para lograr regular eso, porque ya se había dicho que la inteligencia artificial podría hacer desaparecer al ser humano en el sentido de que ya se han logrado desarrollos científicos en donde la máquina son capaces de pensar, y lo que se dice es que piensan incluso mejor y a una velocidad mayor que el ser humano, y estamos iniciando solamente. Es decir, que falta mucho, y por esto hay muchísimos que plantean que vamos a entrar, que la humanidad ya llegó a su tope y que vamos a entrar a una nueva época en donde probablemente sean las máquinas las que sustituyan al ser humano. Esto parece ciencia ficción. Esto parece que muy lejano, ¿verdad? Muy lejano, pero ahí es donde está el problema, porque es que no se ha explicado a los pueblos. Yo creo que Naciones Unidas, por ejemplo, la Asamblea de Naciones Unidas, en lugar de estar discutiendo temas de derechos humanos, que no es que no sean importantes, pero deberían ya ir regulando el tema de la inteligencia artificial y de lo nuevo. Debería haber una especie de conferencia mundial para discutir qué se va a hacer, qué se puede, qué no se puede hacer, y e informar a los pueblos, que se publicite, que se diga hasta dónde ha llegado la tecnología. Yo recuerdo que cuando Bill Clinton era presidente de Estados Unidos, se hizo un gran avance con el genoma humano, y se dijo que ya se había descubierto todos los eslabones que componían la vida. Y Bill Clinton salió en un discurso a explicarle al pueblo de Estados Unidos y al mundo en qué consistía el genoma humano, toda la cadena de creación de la vida. Y creo que le hizo un gran servicio a la humanidad. Después de que Bill Clinton hizo esa declaración, ningún otro líder mundial se ha referido a ese cambio. Estamos hablando a inicio del siglo XX. Entonces debería existir una conferencia mundial para que los líderes del mundo les informen a los pueblos los avances. Después de Bill Clinton, solamente Steve Jobs, el Zuckerberg y el otro de Microsoft son los que explican, es decir, poderes desde el sector privado, multinacionales de la comunicación, son los que informan al mundo de los progresos que ellos tienen, pero nadie habla de cómo se regula,
cómo se controla y qué se va a hacer con esa tecnología. Yo creo que ahí está la dificultad. El papel de los organismos internacionales de debate, como Naciones Unidas y la OEA, no los hemos visto. U otro que se quiera crear, pero eso tiene que regularse porque indiscutiblemente cuando uno ve los detalles que da sobre todo el ministro de Guerra de Estados Unidos, Pete lo general, sí, sobre los seguimientos que tenían de Maduro es preocupante. Y déjenme decirle que esa no es la primera vez, porque ya vimos cómo fue destruido Hezbollah y Hamas. Es decir, vimos cómo el Mossad de Israel hizo desaparecer a prácticamente toda la dirigencia de esos movimientos a través de los celulares, y como donde quiera que ellos estaban metidos, los celulares fueron convertidos en bombas. Y sí, no solamente que lo podían liquidar directamente, sino que le daban el seguimiento de dónde estaban y si no moría por la explosión del celular, le enviaban un cohete. Entonces, ahí hay un uso no regulado de una tecnología que no se ha explicado a la humanidad. Luego lo vimos en Qatar, en la reunión precisamente para la paz en Medio Oriente, que parece que no pudieron hacer estallar los celulares en la reunión esa de negociación, pero estallaron el edificio. Luego lo vimos con Irán, de que generales y científicos iraníes en la guerra con Israel, en su cama fueron asesinados. Edificio destruido donde el celular no funcionaba, entonces le enviaban un cohete. Es decir, estamos en una época en que se está haciendo uso de una tecnología que no está regulada, y la comunidad internacional, a través de los órganos que tiene en la actualidad, debe regular eso, o se deben crear otros nuevos en lo que se diga hasta dónde ha llegado el desarrollo de la inteligencia artificial. Así es. Vamos a hacer una pausa y retornamos con el politólogo David Lagos. No se vayan. En Infotep seguimos creciendo juntos. A todos los egresados de República Dominicana y el exterior, los invitamos a afiliarse a nosotros. Es fácil y rápido. Solo tienes que inscribirte entrando a nuestro Instagram @InfotepRD, link en la bio, y selecciona la opción que corresponda. Llena el formulario y listo. Sigamos creciendo juntos, construyendo un futuro lleno de oportunidades y logros. Únete ahora, Infotep. Capacitar es progresar. Seguimos con más informaciones. El gobierno dominicano, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, dio inicio a la tercera etapa del Programa Nacional de Construcción y Reparación de Calles, Avenidas y Carreteras para asfaltar los barrios y los pueblos que lo requieran. Oye, Nicolás, ¿eso es verdad? Sí, Noemí, el Ministerio de Obras Públicas licitó esos trabajos. Más de 40 contratistas ganaron y están asfaltando más de 680 kilómetros de calles con aceras y contenes en todo el país. ¿En todo el país? La verdad es que los cuartos rinden cuando se invierten bien. Noemí, con inversión supervisada y transparencia, se hacen las obras que transforman el país. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta COL, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga.
Royal Lavandería reinaugura su primer local, ubicado en la Doctor de Filló frente a Dumé. En Royal usted encontrará expertos sastres y modistas para toda clase de detalles y alteraciones de su prenda de vestir. Recuerde que por cada traje que limpie, le lavamos 2 corbatas gratis. Vista bien, luzca elegante. Venga o llame a Royal Lavandería con el servicio a domicilio gratis que ya usted conoce. Somos expertos en limpieza y empaque al vacío de trajes de novias. 20 sucursales convenientemente localizadas. Avenida Bolívar, Cascue, Rómulo Betancourt, Avenida Tiradentes y en la Carlos Pérez Ricard, esquina central, Arroyo Hondo Segundo. Royal Lavandería. Promovideo, comunicación corporativa en manos expertas, relaciones públicas, publicidad y eventos. Porfirio Herrera, 27 Piantini. Promovideo, comunicación efectiva. Estamos conversando en el día de hoy con el politólogo David Lahoz. Yo quisiera que miráramos internamente a lo que está ocurriendo en Venezuela. Ha surgido la nueva presidenta de Venezuela, está conduciendo esta Delcy Rodríguez, está conduciendo esta situación. En Venezuela hay una expresión que se dice el zaperoco. Yo creo que este es el verdadero zaperoco que les ha pasado a los venezolanos. ¿Cómo tú crees que va a fluir este gobierno de Delcy Rodríguez? Mira, desde el punto de vista de la política, el chavismo ha ganado esta partida. ¿Cómo? Sí. Cuéntame lo que piensas. Porque tú sabes que la lectura que se hace de la crisis venezolana viene por una supuesta elecciones amañadas, ¿verdad que sí? Uh-huh. Pero te voy a decir la historia de por qué son amañadas, pero lo segundo es que ahora es el propio Donald Trump que dice que María Corina Machado no es líder en Venezuela, no tiene influencia, no tiene respeto de su pueblo. Dicho no por un chavista, dicho por Donald Trump. Entonces, el primero que descarta que la oposición venezolana pueda gobernar Venezuela es Donald Trump. Lo que quiere decir que se cae el argumento de que el chavismo no tenía fuerza y que perdió las elecciones. Está admitiendo que la fuerza política organizada, la que controla Venezuela, es el chavismo. Entonces, si la principal líder opositora es María Corina Machado y Donald Trump se refiere en esos términos a ella, ¿qué podemos esperar de Edmundo González? Así que es un opositor pero de más bajo perfil y una especie de pupilo. La verdadera líder ha sido María Corina. Y está descalificada, no por los chavistas, esta vez, descalificada por el presidente Trump. Por el presidente Trump y por Rubio, y el secretario. Es decir, que ellos, con esto es una admisión por osmosis de que esa lectura de fraude no es correcta. Entonces, ¿cómo ocurrió eso? Para contarte lo de ahora. Se decía que el proceso electoral de Venezuela era el más invulnerable del mundo, porque era un proceso digital que tenía 14 pasos de controles para que no hubiese falla en el sistema. Perfecto. El problema de esos 14 controles para que no hubiese fraude es que el control era intangible, inmaterial, digital. No hay una prueba material. Entonces ahí es donde se engaña a la comunidad venezolana y a la comunidad internacional cuando en un sistema completamente inmaterial, completamente intangible, se pide entonces que la prueba sea material. Eso es contradictorio. Y el por qué se hace es sencillo. O sea, todos los procesos digitales, si tú quieres imprimir un voucher, lo puedes hacer. Bueno, pues el fraude en Venezuela operó porque todo el sistema que debía imprimir al votante y a lo que organizaron las elecciones, ese voucher, esa prueba en papel físico, no funcionó. En el proceso mismo de las elecciones eso dejó de funcionar. Cuando eso ocurrió, entonces ya estaba, parece que todo montado para acusar a Maduro de lo que había ocurrido. Maduro, cuando habló,
acusó a Elon Musk. Porque entonces, ahí volvemos a lo que contábamos en el segmento anterior, es que todo ese modelo intangible, inmaterial, informático, está controlado por 4 grandes transnacionales que controlan el mundo a través de eso. Entonces, no hay un mecanismo de verificación y control de lo que esa gente está haciendo. La humanidad está por primera vez ante un poder que ya no es público, es ante un poder privado que está controlando lo público y lo privado. Wow. Y por eso es que se debe regular el uso de ese tipo de tecnología. Entonces te enlazo eso con lo que está sucediendo ahora. Maduro acusó a Elon Musk aquella vez, pero ¿sabe lo que está ocurriendo ahora? Que de buena primera aparece Elon Musk diciendo que todos los venezolanos tienen internet gratis, que se pueden conectar con su empresa, Sterling. Sí. Entonces, ahí hay una nueva intromisión. ¿Quién autorizó a Elon Musk de nuevo a interferir? Porque en palabra del Estado profundo, lo que Elon Musk está diciendo es que tiene el control comunicativo de Venezuela. ¿Quién lo autorizó a eso? Pero lo que se está hablando es que la tecnología satelital te permite hacer eso. Debería existir un organismo que regule lo que se está haciendo. Entonces, ya ahí tú tienes una situación de control no material, es decir, no con tropa, pero sí digital, sobre alguien, un samaritano mundial, que le dice a los venezolanos, no se preocupen, ustedes van a estar comunicados por mi empresa. Entonces, las consecuencias de eso es muy grave. Entonces, esto quiere decir que el gobierno de Venezuela y los venezolanos están en una situación totalmente nueva para ellos y nuevo para la humanidad. En este plano, Trump lo ha dicho claro, en esta etapa, y Rubio también, el chavismo, el madurismo, es la fuerza hegemónica en Venezuela. No pueden deshacerse de ella. Tienen que aliarse a ella, tienen que condicionarla. ¿Cómo ocurrirá esto? Esa es la gran pregunta. Si tendrán éxito en este tipo de control o si por el contrario eso le va a salir mal. Porque ahora está el tema de la necesidad del petróleo. Si bien la tecnología te permite controlar inmaterialmente a la humanidad, tú necesitas maquinaria para sacar el petróleo. Tú necesitas transporte para sacar el petróleo de ahí. Entonces esa es una de las cosas que en el tiempo ahora vamos a ver, y por eso ellos requieren de más tiempo para ver cómo lo van a hacer, porque requiere incluso de tecnología. Entonces fíjate una cosa, el drama de Venezuela se conoce a nivel mundial, pero son 1.137 productos que están embargados o prohibidos en Venezuela. Entonces el modelo, y por eso es que tiene que existir un control internacional, es que yo digo que tu gobierno no funciona, que yo no te quiero en el poder porque tú no quieres acceder a mis controles, a mi punto de vista, a lo que yo quiero, y lo que él quiere es que no tenga negociaciones con China, con Rusia y con Irán, sino que las tiene que tener conmigo y bajo mis términos. Esa es la discusión. Entonces, ¿cómo es que puede existir una comunidad internacional bajo esos términos? Si tú no haces eso que yo digo, entonces yo te bloqueo, yo te suspendo productos, y después cuando se presente la crisis de escasez, entonces te acuso a ti de ser el culpable de que tu país no funcione. Ese es el esquema de dominio. Pero, ¿qué dicen los números de la economía venezolana en 2025? Dicen que es el país de mayor crecimiento económico de toda América Latina. Es decir, el librito de la CIA no estaba funcionando en Venezuela, y parece ser que el poder profundo dijo, hasta aquí llegamos con esto. No puede ser que con esta 1.137 medidas de control que nosotros
tenemos, con estas prohibiciones, con este bloqueo a Venezuela, con la flota norteamericana en el Caribe Sur, que encima de todo esto esta gente hayan roto nuestro bloqueo y que estén creciendo económicamente y que sean la economía de mayor crecimiento. Esto hasta aquí llegó. Entonces, ese reto de Delcy Rodríguez, que se dice que es una persona con una capacidad técnico-profesional muy buena en el área económica y que tiene la experiencia política suficiente para baldear esto. Obviamente esto es siempre y cuando no estalle la violencia en Venezuela. Y de ahí entonces es que Trump mismo dice, no, los únicos que nos pueden garantizar que no haya un baño de sangre en Venezuela son los propios chavistas. Uh-huh. Es decir, que el chavismo sigue siendo una fuerza no solo real en Venezuela, sino ahora reconocida por su mayor adversario, que es Estados Unidos, de que son ellos los que tienen el control. Entonces, ¿cómo se va a mantener esto en el transcurso del año? Esa narrativa de no te quiero, tú hiciste fraude, tú gobiernas mal, tú tienes al pueblo venezolano en ascua, pero a la vez tú tienes que hacer lo que yo digo. ¿Entiendes? Ahí hay cosas como que no concuerdan, porque tú no sirves para nada, ¿entiendes? Entonces yo no tengo que hacer nada contra ti, o entonces tú eres muy bueno y yo tengo que ponerte a ti bajo mi control para que tú puedas seguir siendo malo. Es una lectura así. Entonces, ¿cómo se puede debatir sobre eso? ¿Cómo la gente en las redes puede escribirlo? Pero esto resulta altamente interesante porque cuando aparecieron las redes sociales a inicio del siglo XXI, las redes sociales fueron las que permitieron el ascenso de Chávez y que el golpe de Estado de 2002 contra Chávez fracasara, porque los medios tradicionales de comunicación respaldaron el golpe y comenzaron con la narrativa de la oposición. No funcionó porque entonces ya el chavismo, desde esa época, se comunicaba a través de las redes. Sí. Entonces no funcionó esa narrativa porque los chavistas se comunicaban por redes y tumbaron ese discurso. Parece ser que el Estado profundo aprendió mucho de lo de 2002 y esta vez, a través de la IA, lograron controlar Venezuela de forma intangible. La pregunta es si pueden hacerlo solo con lo intangible o si necesitarán también materialmente tener presencia en Venezuela. Bien, pues vamos a hacer una nueva pausa y retornamos con nuestro invitado. No se vayan. En Infotep seguimos creciendo juntos. A todos los egresados de República Dominicana y el exterior, los invitamos a afiliarse a nosotros. Es fácil y rápido. Solo tienes que inscribirte entrando a nuestro Instagram @InfotepRD, link en la bio y selecciona la opción que corresponda. Llena el formulario y listo. Sigamos creciendo juntos, construyendo un futuro lleno de oportunidades y logros. Únete ahora, Infotep. Capacitar es progresar. Seguimos con más informaciones. El gobierno dominicano, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, dio inicio a la tercera etapa del Programa Nacional de Construcción y Reparación de Calles, Avenidas y Carreteras para asfaltar los barrios y los pueblos que lo requieran. Oye, Nicolás, ¿eso es verdad? Sí, Noemí, el Ministerio de Obras Públicas licitó esos trabajos. Más de 40 contratistas ganaron y están asfaltando más de 680 kilómetros de calles con aceras y contenes en todo el país. ¿En todo el país? La verdad es que los cuartos rinden cuando se invierten bien. Noemí, con inversión supervisada y transparencia, se hacen las obras que transforman el país. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta COL, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas a través de la aplicación de ProUsuario.
Ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Royal Lavandería reinaugura su primer local, ubicado en la Doctor de Filló frente a Dumé. En Royal usted encontrará expertos sastres y modistas para toda clase de detalles y alteraciones de su prenda de vestir. Recuerde que por cada traje que limpie, le lavamos 2 corbatas gratis. Vista bien, luzca elegante. Venga o llame a Royal Lavandería con el servicio a domicilio gratis que ya usted conoce. Somos expertos en limpieza y empaque al vacío de trajes de novias. 20 sucursales convenientemente localizadas. Avenida Bolívar, Cascue, Rómulo Betancourt, Avenida Tiradentes y en la Carlos Pérez Ricard, esquina central, Arroyo Hondo Segundo. Royal Lavandería. Promovideo, comunicación corporativa en manos expertas, relaciones públicas, publicidad y eventos. Porfirio Herrera, 27 Piantini. Promovideo, comunicación efectiva. Conversamos en el día de hoy con el politólogo David Lagos. Yo quisiera llevarlo al análisis que está en la mente de mucha gente. ¿Podría ocurrir que lo que ha pasado en Venezuela, donde cayó el presidente Maduro, donde hay un nuevo presidente, donde están pasando todas las cosas que están pasando, podría esto replicarse en otros países? Por ejemplo, hemos visto que se movieron buques cerca de Cuba, se le hizo una llamada a Petro. ¿Qué podría pasar? Bueno, lo que se dice es que Donald Trump está eufórico con su triunfo en Venezuela y que está imparable. O sea, él cree que sí, que puede ir a Groenlandia, que puede ir a Colombia, que puede ir a Cuba, que puede ir donde él quiera con su modelo. Pero no debemos subestimar tampoco a la comunidad internacional. O sea, hasta qué punto la comunidad internacional puede permitirse que aquellos que son garantes del orden jurídico internacional sean a la vez sus mayores violadores y que sean los que rompen las reglas. Esa es la gran incógnita. Lo que sí es recomendable, por ejemplo, que se dice que en el día de hoy Rubio tiene reunión con la presidenta de Dinamarca, de que en esas reuniones tiene que haber un tercero imparcial, tiene que haber un oidor, un observador, un veedor, como le quieran llamar. ¿Y quién podría ser ese veedor? Esa es la gran pregunta. Porque si la ONU no habla, yo creo que la Iglesia Católica, el Papa ha dado unas declaraciones muy importantes en la que dice que la soberanía, la autodeterminación y los derechos humanos deben de ser respetados. Yo pienso que en principio podría ser el Vaticano, pero podría ser un organismo internacional también que regule y que esté presente, porque está claro que no pueden ser conversaciones bilaterales. La Comunidad Económica Europea no ha dicho nada sobre esto, pero creo que no debería ir nadie a una reunión bilateral con Estados Unidos. Tiene que existir un tercero, podría ser la prensa, alguien de la prensa o una personalidad internacional o alguien del mundo del espectáculo, de Hollywood, o del deporte, pero tienen que buscar a alguien que esté ahí como observador de lo que se converse, porque está la de Dinamarca hoy y hay unas conversaciones con Petro que parece que están muy avanzadas. Que va a ir a la Casa Blanca, Petro. Bien, entonces todo esto yo creo que no deben los líderes ir de manera solitaria y como un tema bilateral. Tiene que ser multilateral o con observadores, porque lo que ocurrió en Venezuela probablemente haya sido eso. Habían conversaciones muy fluidas, pero que no estaban siendo monitoreadas por un tercero imparcial. Y por eso se dice que Chávez fue traicionado, no por los venezolanos, no por su cuerpo de seguridad, sino por aquellos con quien él se iba a reunir, que fueron los que violaron la soberanía venezolana. Entonces eso debe de ser regulado
y ser el marco de las nuevas negociaciones. No puede ir a negociar con Estados Unidos si no tiene un observador. Así es. Me gustaría que analizáramos ya en esta parte final del programa el destino final jurídico de Maduro. Está ya sometido a una corte criminal en Estados Unidos, comenzó su enjuiciamiento junto a su esposa. Entonces, ¿cuál será el destino jurídico del dictador o del presidente que acaba de caer? Ahí está lo que venía diciendo. O sea, yo creo que lo primero que la humanidad tiene que saber, y Estados Unidos tiene un amplio historial de esto, es que la integridad física de la esposa de Maduro y de Maduro sea preservada. Yo creo que ese es el mayor temor, claro, lo que pueda ocurrir con ellos ahí. Luego, el procedimiento legal, no me cabe duda de que va a salir libre. ¿Libre? Sí. ¿Cómo así? Sí, es que el principal cargo, que era el de narcotraficante y que era el jefe del cartel de los soles, la propia fiscalía de Brooklyn la sacó del expediente porque vio que era insostenible. Entonces, si la acusación principal ya fue excluida de la acusación, entonces van a venir otros elementos de garantías jurídicas, de debido proceso, de quién ordenó, por ejemplo, a Donald Trump, y quién lo autorizó a que entrara a Venezuela, que violara la soberanía de un país, que entrara a la casa de un jefe de Estado, lo sacara y lo trayese preso, con la violencia, con el uso de la violencia. Entonces esos elementos jurídicamente son insostenibles. No creo que eso pueda ir a buen término. ¿Tú crees que podría salir libre? Va a salir libre. Sí, porque él, como está en el derecho constitucional americano y está en el derecho constitucional internacional de que los jefes de Estado gozan de inmunidad diplomática y jurídica. Entonces, la circunstancia en que fue llevado Maduro violan el debido proceso en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo donde haya un derecho organizado. Entonces eso es completamente insostenible. Obviamente ahora hay un tiempo para que la Fiscalía presente sus argumentos y para que Maduro diga si acepta la acusación, si se declara culpable. Ya él ha dicho en principio que no, tiene otros 70 días para pensar y reflexionar su respuesta, pero me parece que eso en un tribunal es insostenible y además estamos hablando de un juez que no es un improvisado, o sea, es un juez cuya vida es hacer derecho, administrar justicia. Entonces, las garantías desde el punto de vista jurídico están a favor de Maduro. Por eso yo digo que lo más importante sería su integridad física. Esto y la de su esposa, lógicamente. Y la de su esposa. Esto yo le estoy diciendo no porque a mí me simpatice Maduro. Es que todas las declaraciones sobre derechos humanos que existen en el mundo así lo consagran. Y todas las relaciones entre Estados y los tratados de Viena, de Ginebra, todo lo que es el derecho internacional constitucional, habla de que los jefes de Estado gozan de inmunidad. Y que ningún Estado puede arrogarse el derecho de ir en esas condiciones y hacer lo que ha hecho Donald Trump. Eso está muy claro. Por otra parte, está el argumento de que se dice que Trump tiene serios inconvenientes con la propia justicia norteamericana y que ha querido desvirtuar la atención de la opinión pública hacia el tema Venezuela porque él tiene todos sus bienes embargados, porque lo han encontrado culpable de 34 cargos en Estados Unidos y ya está condenado, y porque está el escándalo del señor Epstein, que también hay un tema ahí muy oscuro y que se ha querido desviar. Bien, pues con estas palabras vamos a concluir esta participación de David Lagos, politólogo, abogado, aquí en nuestro programa Teleopina, analizando lo que ha ocurrido en Venezuela. Agradecerle a ustedes que hayan estado con nosotros y esperarlo la próxima semana. Hasta entonces.